gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. Por favor, busquemos en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Vamos a leer desde el 1 hasta el 7, del 1 al 7, para tener en cuenta un poquito el contexto. Efesios 1, del 1 al 7, y cuando lo tengan pueden decir amén. Bueno, vamos a leer entonces. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, te suplico en el nombre de Jesucristo que hables a nuestras vidas. Tú conoces la situación de cada hermano, tú conoces, Señor, su contexto, tú conoces la necesidad de cada uno. Habla a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo aplique este mensaje a cada uno en particular. Señor, seas tú hablando, no sean mis palabras, no sea mi consejo, no sea mi opinión, sino que seas tú a través de este maravilloso libro y mediante la acción de tu Santo Espíritu, edificando a tu iglesia y trayendo arrepentimiento y fe a las almas impenitentes, aquellos amigos que no han venido a Jesucristo o aquellos que creen que son cristianos, que en realidad no lo son y que están engañados. Señor, a tu nombre sea la gloria, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hace 3 semanas iniciamos esta serie de la carta a los Efesios. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? En primer lugar, el autor. ¿Quién escribió la carta a los Efesios? Todos dicen, Pablo. Pues claro, porque viene firmada. Versículo 1, Pablo. Por eso la carta a los Hebreos hay diferentes posturas. Unos creen que fue Apolos, otros creen que fue Pablo, ¿cierto? Pero la carta a los Efesios fue firmada. Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Apóstol de Jesucristo? No. Era un perseguidor de la iglesia. Era un joven que compró la ciudadanía romana, es decir, era un joven de buena cuna, adinerado, formado en la mejor escuela en cuanto a la ley de Dios, la escuela de Gamaliel. Y él lo dice, fariseo de fariseos. Se cree que era miembro del Sanedrín. Y que si hubiese existido la revista Forbes, donde ponen en primera plana a los hombres más ricos del mundo, él hubiera estado allí. Y un día yendo camino a Damasco a meter presos a los creyentes y posiblemente llevarlos a la muerte, se le aparece el Señor Jesús en Hechos 9 y lo llama. Y ahora el perseguidor se convierte en un apóstol, un enviado, un siervo de Jesucristo. O sea, un hombre transformado, tanto así que su cambio fue completamente radical. Los discípulos asustados, los apóstoles asustados, Señor, pero Ananías dijo, no, Señor, ¿yo cómo voy a ir allá? Ese hombre persigue a la iglesia. Y el Señor dijo unas palabras que la iglesia hoy no predica. Instrumento escogido me es para llevar mi nombre ante reyes y gobernadores, y yo le mostraré
Eso no nos gusta, no nos gusta que nos hablen que Dios es bueno y nos va a volver millonarios y que no nos va a doler ni una muela y que toda enfermedad sale y que todo demonio. Pero el Señor dijo, le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. ¿Estás sufriendo por Cristo? Date por bien servido. Tu familia te aborrece porque eres creyente, tu mujer te pega porque eres cristiano. Bueno, es una exageración, ¿no? Dale gloria a Dios, porque eso manifiesta que realmente estás en el camino. Ese era Pablo, escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, casi todas las escribió él. Yo creo que él escribió la carta a los hebreos, pero pues como no, eso es una postura, no es un dogma. ¿Quiénes eran los destinatarios? Pues ahí lo dice, los efesios. No hay que ser un genio para darnos cuenta que los destinatarios eran los efesios. Pero resulta que las cartas daban la vuelta por todo el mundo conocido. Entonces, aunque la carta iba dirigida a los efesios, esta carta llegó a todas las iglesias del Nuevo Testamento y de manera indirecta también fue escrita para nosotros. Esta carta es para ti, es para esta iglesia. Entonces no importa que estemos en Ureña o en Cúcuta, esta carta es para nosotros. Pero ¿quiénes eran los efesios? Eran los habitantes de una ciudad llamada Éfeso, que está en el Asia Menor, la actual Turquía. Y era una metrópolis, como Nueva York, ¿cierto? Como Caracas. Yo creo que no tan insegura, ¿no? Pero una ciudad muy importante. Pero su importancia también se equiparaba a su inmoralidad e idolatría. Era la ciudad devota a Diana de los Efesios o Artemisa. Y Pablo, después de ir allá y fundar la iglesia, escribe esta carta. ¿Pero desde dónde la escribe? Desde un hotel 5 estrellas, ¿cierto? Se fue de vacaciones a Santa Marta, en un resort, ¿sí? Como los pastores hoy que andan en avión privado, ¿sí? Primera clase. No, desde la cárcel Pablo escribió esta carta. Desde la cárcel. Y usted lee la carta y no va a encontrar allí una sola queja del apóstol Pablo. Pobre de mí, vengan a sacarme, manden un abogado. No, desde la cárcel era bendición para la iglesia y para todo el mundo cristiano. Y les dice, santos y fieles. ¿Quiénes eran los efesios? A pesar de estar en una ciudad idólatra, en medio de una cultura paganizada, eran santos, apartados por Dios para Dios y fieles a Dios. Nosotros estamos en una cultura anticristiana, hoy más que nunca, con esto del progresismo, la izquierda, Agenda 2030, el globalismo, calentología. ¿Ustedes sabían que el popó de las vacas va a destruir al mundo? ¿Sí? Según los locos de la calentología, ya no hay que comer carne porque la carne, si comemos carne, hay que producir más vacas. Si se producen más vacas, ellas se comen el pasto y cuando producen su estiércol, ese estiércol va a destruir el planeta Tierra. Los gases que produce el estiércol de la vaca, según ellos, porque ya no hayan que inventar, van a destruir al planeta Tierra y por eso está caliente. Aparte de que los gallos violan a las gallinas también, que es una cosa que ellos también afirman. Las vacas no deberían ser explotadas, pero comen queso. Los campos no deberían ser cultivados, pero comen soya, porque son veganos. La hipocresía. Vivimos en ese mundo donde matar a un niño está bien, pero comerse una tortuga está mal. Si me como los huevos de una tortuga me meten preso. Si mato a un niño en su vientre, me dan un aplauso. Así está el mundo. Bueno, la iglesia es contracultural y los efesios, a pesar de vivir en un mundo así, en una ciudad así, eran santos y fieles. No se dejaron arrastrar por la corriente, de igual manera que tú y yo no podemos dejar que la corriente nos arrastre. No, pero es que en tal iglesia cantan reggaetón cristiano, de malas, eso es el mundo. La iglesia de Cristo canta alabanzas a Dios, salmos, himnos, cánticos espirituales en orden, decentemente y con orden. Pero es que en la iglesia allá hacen obras de teatro. Bueno, cuando yo quiero ver una obra de teatro o una película, me voy al cine. A la iglesia vengo a escuchar la palabra de Dios. Y si queremos ver payasos, vamos al circo, ¿sí o no? Vamos al circo a ver al payaso Tintín, al payaso Tribilín, al payaso Tuerquita. No sé si Tuerquita todavía está vivo. A Bebé, hay uno que llamaba Bebé. Bebé murió ya hace rato, pero acá venimos a escuchar la palabra de Dios con fidelidad.
Eso eran los efesios y eso es el deber ser de la iglesia. Pablo da un saludo. ¿Cuál es el saludo de Pablo? Gracia y paz a vosotros. Más que un saludo, es una bendición apostólica que encierra una declaración doctrinal condensada del Evangelio. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es de Dios, pero el canal a través del cual recibimos la gracia del Señor es Jesucristo. Y la paz del Señor, porque estábamos expulsados de la gloria de Dios, enemigos de Dios, por causa de nuestro pecado. Que nada, ningún padre le diga aquí a su hijo que si se muere se va a ir al cielo. No le digan mentiras a los niños. Dile, eres un pecador y tienes que arrepentirte, porque la ira de Dios está sobre ti. El pastor es terrorista. No, es lo que dice la Biblia. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dijo el salmista. Los niños son pecadores. Eso que tienes tú ahí no es un angelito, es un anticristo en potencia. Tienes que predicarle el evangelio. Debes predicarle el evangelio para que él sea salvo. Todos estábamos enemistados con Dios desde la cuna, pero él se acercó a nosotros a través de Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, porque somos lo más lindo del mundo, porque tú eres un campeón. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el canal de donde fluye la gracia y la paz del cielo para nosotros. Y llegamos al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allí inicia Pablo. Nosotros pensamos que esto es una declaración teológica o un conjunto o suma de declaraciones teológicas que solamente los estudiantes de seminario e instituto bíblico deberían saber: la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación, la soberanía de Dios en la salvación, y que la iglesia debería permanecer ignorante porque no tienen cerebro para entender estas cosas. Bueno, esto está en la Biblia y fue dado para todos. Todos deberíamos ser expuestos a esto y entenderlo a través del Espíritu Santo. Pero si nos damos cuenta, él inicia con una alabanza: bendito. Y si llegamos hasta el versículo 14, nos vamos a dar cuenta que es una sucesión de frases. Hasta el versículo 10 encontramos el primer punto. Solamente vemos comas y comas y comas. Es una sola idea compuesta de 202 palabras. Pablo lo que hizo acá fue desbordarse en una alabanza hacia Dios. Léanlo en casa porque no tenemos tiempo de leerlo todo. Pero él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esto, esto, esto y esto. Y lo que nos da después son las razones por las cuales tú y yo deberíamos alabar a Dios y vivir agradecidos con Él. Eso se llama una doxología, un poema de alabanza y de adoración a Dios por las bendiciones del Evangelio. Y hoy vamos a estudiar este versículo 3. El título de la predicación de hoy es Toda bendición espiritual. Vamos al primer punto, por favor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Quiero citar a Juan Calvino. Juan Calvino dijo, abro comillas: los elevados términos con que Pablo exalta la gracia de Dios hacia los efesios tienen el propósito de excitar la gratitud en sus corazones, inflamarles, llenarles hasta que tal disposición sobrepase los bordes. ¿Cuál es el propósito de Pablo? ¿Que sepamos mucha teología? No. Que vivamos agradecidos con Dios. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Alábale. Bendice al Señor. Bendito sea Dios. De hecho, si ustedes leen el versículo con un poco más de cuidado, vamos a encontrar la palabra de bendición o sus derivados 3 veces. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y pues si creemos en la inspiración plenaria y verbal de la Escritura, vamos a entender que cada palabra que está en la Biblia fue puesta por Dios allí con una intención. No fue que Pablo dijo, pues no encontré más sinónimos para la palabra bendición, me tocó poner bendición 3 veces. No, Dios las puso allí a propósito, porque quiere hacernos entender que lo que tenemos en Cristo es demasiado grande y nuestra respuesta hacia Dios debe ser una alabanza de todo corazón.
La palabra allí, bendito, es la palabra griega eulogetos, que significa hablar bien. En las denominaciones pentecostales pensamos que alabar a Dios es decir, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. No, hermano, eso cuando se sale de control es fanatismo y desorden. Claro que el cristiano debe decir gloria a Dios, pero es que hay personas que tal vez papá no les prestó atención cuando eran pequeños y quieren todo el tiempo llamar la atención. E incluso interrumpir el culto. Mírenme, estoy aquí. No, hermano, eso no es bendecir a Dios. Bendecir a Dios es hablar bien. Hablar verdad en Dios. Proclamar quién es Dios. En todo contexto, en medio del culto. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. En la casa, hablarle a los hijos de Dios, hablarle a la esposa de Dios, en el trabajo donde Dios nos dé oportunidad. Eso es bendecir a Dios. Ahora, ¿por qué Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre? Sí, se pareciera redundante. Bueno, pues Dios es el Padre. ¿Por qué Pablo dice Dios y Padre? Bueno, porque aquí tenemos una declaración cristocéntrica. El Dios y Padre, no el tuyo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al decir Padre, expresa el Dios, al decir Dios, expresa la naturaleza humana de Jesús, porque Dios era el Dios de Jesús. ¿O qué Dios tenía Jesús en su ministerio terrenal? Baal, Ra, Osiris. No, Jehová era el Dios de Jesús en su ministerio terrenal, pero expresa su naturaleza humana, su estado de humillación. Como hombre él se sujetó al Padre, pero también dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque allí expresa la relación única que hay entre el Padre y el Hijo, una relación eterna de intimidad, de autoridad, y también revela la naturaleza divina de Jesús. Él es el eterno Hijo de Dios. No hay nadie como Él. Juan 1.1, ¿qué dice Juan 1.1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz. Pero Juan 1.1 nos habla de que el Hijo es Dios, una relación única con Él. Pero además de esto también dice que Jesús es el Señor, nuestro Señor. Señor, nosotros le decimos Señor hoy a cualquiera, pero Señor no, en aquella época no estaba tan rebajado como hoy. La palabra Señor es la palabra griega Kyrios, la traducción de la palabra hebrea Adonai, que era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, porque como ustedes saben, a Dios no se le nombraba en el Antiguo Testamento. Los judíos no utilizaban Yahvé o Jehová para referirse a Dios, le decían Adonai, el Señor. Y la traducción que hizo la Septuaginta de Adonai fue Kyrios, que es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a ¿quién? ¿A Jehová? No, porque Jehová no aparece en el Nuevo Testamento. A Jesucristo. Jesucristo es Dios. Cuando un testigo sin Jehová le diga, Jesús no es Dios, usted le dice, si es Dios, solo Él tiene el título Adonai del Antiguo Testamento. Kyrios, Él es el Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, Él es Dios y Padre nuestro, pero no en el mismo sentido. No es la misma relación la que tiene Jesucristo con su Padre que la que tenemos tú y yo, porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios por adopción. Al contrario de lo que dice el sinvergüenza de Cash Luna, que tú eres Jehová Junior. No somos Jehová Junior. Somos pecadores arrepentidos por la misericordia de Dios que obra en nuestros corazones por su gracia. No somos Jehová Junior. No decretamos, no declaramos ni tenemos poder, hermano. El poder es de Dios. Somos hijos de Dios, sí, por adopción. Por adopción en Cristo. Pero Él es el unigénito Hijo de Dios, coexistente con el Padre, consubstancial con el Padre, de la misma naturaleza que el Padre. Dios, verdadero Dios, verdadero hombre. Ese es Jesucristo. Entonces Dios es digno, Él es bendito. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Renegar, ¿cierto? No, bendecir a Dios con nuestros labios, pero también con nuestras vidas. Primera carta de Pedro 2:9 dice, porque somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que nos sentemos en la iglesia,
para que chismosiemos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Algunos creen que Dios los llamó porque eran lindos y buenos. No, nos llamó de las tinieblas. Tú y yo estábamos en la más densa y profunda oscuridad. Dios nos llamó de allí, de la muerte espiritual, a su luz admirable. Y lo que debemos hacer es eso, anunciarlo. Hermano, pero es que usted no me va a poner a predicar. No tienes a quién predicarle. Tu esposa, tus hijos, tu papá, tu mamá, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase. No tienes a quién predicarle. ¿Y qué le predico? Bueno, mira, aquí está. Aquí hay bastante para predicarle. Anunciar las virtudes de Dios. Como el endemoniado gadareno. Señor, déjame seguirte. No, ve y cuéntale a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el hombre salió corriendo a contar. La mujer samaritana salió corriendo a contar. Hay personas que dicen, no, es que yo no estoy preparado. Entonces es terrible porque si Dios no estás tan feliz. Hay personas que les dan un trabajo, se aplican para un trabajo, para una vacante y el trabajo es bueno y lo publican en Facebook, hermano. En WhatsApp, en redes sociales, en los estados. Me dieron el trabajo, ahora soy supervisor de esto, soy gerente de lo otro. ¿Y por qué con Cristo no hacemos lo mismo? ¿Cierto? Cristo me salvó, me dio vida eterna. Soy hijo de Dios por su gracia, perdonó mis pecados. Eso, hermano, no hay que estudiar teología para hacerlo. Solamente hay que tener boca. Es que yo soy mudo. Bueno, hay teclados, ¿sí o no? Pero no hay excusa. Entonces debemos bendecir a Dios. ¿Por qué debemos bendecirlo? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dios nos ha bendecido. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Él nos ha bendecido, nos ha dado grandes bendiciones. Y por esa razón debemos bendecirlo. Ahora, tú te preguntarás, ¿cuáles son esas bendiciones? Y nos enseñaron en una iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, que las bendiciones son dinero, plata. Vamos a ser ricos, no digas casa, di casota, no digas carrito, di carrazo. Y cuando compren un carro, se lo llevan al pastor para que lo unja. Yo me pregunto, si es una persona, la ungen con aceite. Si es un carro, ¿qué aceite le echamos? Hay que preguntarle al mecánico o al fabricante. 20W50, 10W40. ¿Qué aceite le echa de un 530 a la camioneta? 1040 creo. Sintético, semisintético, mineral. Pastor, ¿qué aceite le traigo? ¿O 3 en 1? No tengo ayudante mecánico en spray para que me unja el carro. Brujería cristianizada, hermano, brujería cristianizada. Pero a la gente les encanta eso, les encanta. Porque se creen super saiyajines con esas prácticas ocultistas que penetraron a la iglesia y nos las enseñaron, y como uno hace lo que le dicen porque no escudriña, entonces amén. Únjame ahí el carro, únjame la moto, únjame el niño. Pues los carros no son objetos, y así unjas al niño, irá al infierno si no tiene la unción del Espíritu Santo a través del arrepentimiento de sus pecados. Entonces de nada sirve aventar aceite, es un desperdicio, hermano, de dinero, de tiempo y de cerebro. El aceite es para fritar las arepas y las tajadas, y el otro para echárselo al carro o a la moto. Lo demás es brujería. Eso que hacen, que las marchas y avientan aceite, brujería, hermano, brujería. O mal entendimiento de la Escritura, que es casi lo mismo, ¿sí? Las bendiciones que Dios nos ha dado no son materiales. Pero en el Antiguo Testamento vemos las bendiciones. Bueno, vamos a ver las bendiciones del Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento, por favor. Salmo 19, versículos 9 y 10. Salmo 19, versículos 9 y 10. ¿Qué dice el salmista? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿De qué está hablando el salmista? De los juicios de Dios. La palabra de Dios, la ley de Dios, los decretos de Dios. Los juicios de Dios, de Jehová, son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. ¿Quién quiere oro acá? Bueno, alcen las manos que les va a caer polvo de oro de los cielos. Otra estafa. Eso es una estafa, una mentira, una payasada. Deseables son más que el oro. O sea, que por encima del metal más precioso que existe está la palabra de Dios. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro. Y más que, les quedó dudas, más que mucho oro afinado. Tráigame el diamante más grande, tráigame la piedra de oro más grande y más valiosa, y la palabra de Dios sobrepasa en valor
todo lo que existe, es más deseable. Y está en el Antiguo Testamento, pero eso no lo enseñan hoy en las congregaciones apóstatas. Plata, 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 plata. Solo saben hablar de dinero, porque a la gente le gusta. Si no fuera agradable, no existirían las pirámides. Y siguen existiendo las pirámides. Traiga plata, traiga 2 o 3 ingenuos aquí en dinero, y por cada ingenuo que usted traiga, a usted le va a tocar tanto. Así es, hermano, y así funciona la iglesia moderna. Y la gente da dinero porque apelan a su codicia, pero las bendiciones de Dios no son materiales. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es una pregunta retórica. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y lo que deseo de ti es dinero y éxito, prosperidad. No. Fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Tengo a Cristo, lo demás no me importa. No es fácil, pero con la gracia de Dios podemos vivir contentos con lo que Dios nos da. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tienes comida, tienes ropa, tienes un techo, así sea arrendado, debes estar contento. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Los de la prosperidad dicen otra cosa. Tienes que tener dinero, eso sí, dale la primicia al pastor, ¿no? Porque pues él te quiere a la tajadita, ¿cierto? Te fue bien en el negocio, están peor que los impuestos, están peor que, no voy a hablar de aquí, están peor que la DIAN, o en España que cobran impuestos por todo. En España, compraste una casa, impuesto. Vendiste la casa, impuesto. Se murió tu papá y te la heredó, impuesto. Y en Colombia nuestro querido presidente quiere el 30% de las herencias. Tu papá te dejó una casa, el 30% es para el Estado. Y esto es tan igual. Trae la primicia, trae esto, no, hermano. Las bendiciones de Dios no se compran porque son espirituales y nos las ha dado por gracia. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento que confirma el Antiguo? Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, los héroes de la fe, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿No? Estamos de paso, hermanos. Entonces vamos a acostarnos a dormir. No, tenemos que ser responsables, buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, pero no convertir lo que Dios nos ha dado en un ídolo que desplace a Dios. Por encima de la bendición está el dador de la bendición. Tienes dinero, recursos, dale gloria a Dios y sírvele a Dios con tus recursos. No los tienes, eres pobre como la mayoría. A mí no me da vergüenza decir que soy pobre, hermano. Eres pobre como la mayoría. Trabaja honradamente. Pon tu vida en manos de Dios. Prioriza lo espiritual y que Dios haga su voluntad. Pero hay personas, porque como los vendieron un estilo de vida, miren mi traje, miren mi camisa, miren mis zapatos. Yo me acuerdo de un pastor, disque pastor, ¿no? Pero bueno, que se paró una vez en el púlpito y dijo, mírenme la ropa que yo he visto, ¿quiénes sí quieren ser como yo? Y yo en ese tiempo, como estaba con el cerebro atrofiado por el falso evangelio, yo quiero ser como él. No, gracias a Dios no soy como él. Priorizan lo material. Dice Pablo a los filipenses, su Dios es el vientre, solo piensan en lo terrenal. ¿A cuánto les gusta tener dinero en el banco? En Nequi, en Bancolombia, en el colchón, a todos. Bendito sea Dios por el dinero, pero si no hay, a pesar de nuestro esfuerzo, bendito sea Dios. Pero no vamos a hacer nada ilegal para obtener dinero con el fin de tener un estilo de vida que nos vendieron. El cristiano tiene que tener el mejor carro, la mejor casa. No, hermano, si no me la da, no. Y entonces vemos ese tipo de creyentes metidos en cuanto torcido encuentran, en cuanto negocio ilegal hay, porque tienen que cumplir con un estándar que les vendieron, con una calidad de vida del evangelio moderno, ¿no, hermano? El Señor es soberano, hace rico a quien quiere hacer rico y hace pobre al que quiere hacer pobre. Y tenemos que estar contentos con eso, hermano. Esforzarnos, tratar de salir adelante, pero todo está en las manos de Dios. Estos hombres sabían que eran peregrinos sobre la tierra. Murieron sin recibir lo prometido. Es decir, Dios no falló en su promesa. Los héroes de la fe de Hebreos 11 no fue que Dios falló, sino que las promesas eran celestiales y futuras. ¿Qué era lo que ellos esperaban? ¿Qué era lo que Abraham esperaba? ¿Dinero? Tuvo todo el dinero del mundo y no construyó una sola casa. ¿Sí sabían eso?
vivió en carpitas, vivió en carpas, no construyó una sola casa y tenía todo el dinero y la riqueza del mundo. De eso sí se habla. Abraham era rico, pero no se habla de su humildad, porque para él el mayor tesoro era Cristo. Y la Biblia dice, murió sin recibirlo, lo saludó. Porque ¿cómo que no lo recibió si él creyó, el padre de la fe? Claro, creyó por fe, pero él nunca vio a Cristo. Pero él sabía que su patria era el cielo y nunca fue al cielo. Tenía fe. Dios no falló. Las bendiciones de Dios son por fe, no por vista. Lo miró de lejos, lo creyeron, lo saludaron, tenían esperanza, aunque no lo tenían en la mano, pero esperaban al Cristo. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos porque su identidad no estaba en la tierra. Vivían como ciudadanos del reino. Hermano, no tengo tiempo. Hermano, no tengo tiempo. El trabajo. Bueno, tú solamente sabes hablar de trabajos, es porque tu Dios es el trabajo. Porque uno habla de lo que más le apasiona. ¿Sí sabían eso? Y de lo que uno habla, a eso le dedica más tiempo. De hecho, la palabra de Dios lo dice claro. De la abundancia del corazón habla la boca. Al que le gusta el deporte solo habla del Real Madrid y el Barcelona, de Messi, Cristiano, y solo habla de eso. Le apasiona eso y pasa horas viéndolo. Al que le apasiona su trabajo, dedica su vida al trabajo y solo habla del trabajo y los negocios y las diligencias y los papeleos y los empleados y el emprendimiento. Al que le apasiona Cristo, habla de Cristo y dedica su tiempo a Cristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Estos hombres, como Abraham y los seres de la fe, tenían su mirada puesta en Cristo. Aunque no lo conocieron, lo vieron por fe. Vivían como ciudadanos del reino que no vieron. Es que ellos no vieron el reino. Dios le dijo a Abraham, esta tierra te la daré por heredad. ¿Cuándo Abraham tomó posesión de esa tierra? Nunca. Pero él lo entendió, a diferencia de los embolatados de hoy que piensan que todo lo que toque la planta de tu pie será tuyo. Entonces le ponen el pie al carro, le ponen el pie a la moto. Si pisan una cucaracha, ¿por qué no se la llevan, cierto? Llévese la cucaracha que también le puso el pie encima. Pero Abraham lo entendió, él sabía que la tierra prometida era un tipo, símbolo, sombra de la tierra celestial que nos espera, de la nueva Jerusalén. Y él lo entendió. La gente hoy no lo entiende. Los creyentes de hoy no. Y Abraham no tenía ni siquiera el Antiguo Testamento, hermanos. No había sido escrito el Antiguo Testamento, ni siquiera el Pentateuco, porque el Pentateuco lo escribió Moisés. No había sido escrito el Antiguo Testamento y Abraham ya creía en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y la iglesia hoy, es que poniéndole el pie a las cosas, aventándole aceite, declarando, esto es mío. No, hermano, no has entendido nada. Extranjeros y peregrinos. Efesios nos dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y Hebreos nos muestra que los creyentes del antiguo pacto vivieron por fe en esas bendiciones, aunque nunca las vieron cumplidas en su tiempo. Se cumplieron cuando vino Cristo, pero las creyeron por fe. ¿Cuáles son las riquezas entonces que nos ha dado Dios? Si no son materiales en su totalidad o no son la prioridad, ¿cuáles son? Bueno, versículo 4, elección. Según nos escogió en Él, ¿ve? Elección, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Adopción, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Adopción, redención, versículo 17, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, Él pagó el precio de nuestra libertad. Eso es redención. Pago. Y lo pagó con la sangre de su amado Hijo. Herencia, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia. Abraham no procuró tener una buena vida aquí. De hecho, cuando sus pastores se pelearon con los de Lot, Abraham le dijo a su sobrino Lot, vamos a mirar la tierra y yo voy a escoger la mejor. ¿Eso dijo? Escoge tú. Yo iré en dirección contraria. A mí no me importa. A mí no me importa. Escoge lo que tú quieras. Yo me voy para el otro lado. Porque mi mirada no está puesta en las cosas de la tierra. Él quería la herencia de Dios, a Cristo y sus bendiciones espirituales. Versículo 14, el Espíritu Santo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. La garantía de que Dios va a cumplir lo que prometió, ¿saben cuál es? El Espíritu Santo. La garantía que Él va a volver por nosotros, el Espíritu Santo. La garantía de que Él está con nosotros, su Espíritu Santo. Vale más que cualquier cosa en este mundo. Pero los creyentes hoy siguen persiguiendo las cosas terrenales. Siguen priorizando y poniendo por encima de Dios las cosas terrenales. Pero es maravilloso saber que Dios mismo está con nosotros, en nosotros, a través de su Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con las promesas terrenales? Porque Dios le prometió a Israel tierra que fluye leche y miel, bendiciones, ser cabeza de las naciones, ser potencia mundial. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, dice William Hendrickson, lo cito, abro comillas: Dios es por siempre el sabio pedagogo que toma a sus hijos de la mano y sabe que en la antigua dispensación, cuando Israel era niño, se necesitaba esta descripción circunstancial de los valores terrenales, a fin de que, por medio de estos, a modo de símbolos, por ejemplo, Canaán terrenal es símbolo de la Jerusalén celestial, ellos podrían llegar a la justa apreciación de lo espiritual. El Nuevo Testamento, aunque de ninguna manera quita la importancia de las necesidades terrenales, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, Mateo 6:11, hay que comer, ¿sí o no? Pone todo su énfasis en lo espiritual, cierro comillas. Las bendiciones terrenales del antiguo pacto eran tipo, sombra de las bendiciones espirituales en Cristo. Pero la iglesia hoy sigue pensando en bendiciones terrenales. No, eran tipo y sombra. Egipto, tipo del mundo. Faraón, tipo de Satanás. El desierto, tipo de nuestro peregrinaje rumbo a la Jerusalén celestial. Canaán, tipo de la vida eterna con Cristo por siempre y jamás. En los cielos nuevos y tierra nueva. Todo habla de Cristo, hermanos. Él es el eje central de la revelación de Dios a lo largo de los siglos. Ahora, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde nos bendijo Dios? Tercer punto. ¿Y en qué? Nos bendijo en Cristo. ¿En dónde? Los lugares celestiales. Las bendiciones de Dios no son materiales. Las verdaderas bendiciones de Dios provienen del cielo. Por eso Pablo dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Fluyen del cielo a nosotros las bendiciones espirituales, provienen del cielo. ¿Quién es la base para que seamos bendecidos? Cristo nos bendijo en Cristo. En Cristo tenemos vida eterna, tenemos elección, redención, adopción, herencia al Espíritu Santo. Fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo no hay nada. No valemos nada y vamos rumbo al infierno. La vida no tiene sentido sin Cristo, pero en Cristo tenemos todo. En Cristo significa estar unido espiritualmente a Cristo, dentro de Cristo. Y todo lo que Dios le prometió a su Hijo Jesucristo, adivinen, nos lo dará a nosotros. Por eso dice, en Cristo. Eso es maravilloso para nosotros. Tenemos vida eterna segura en Cristo. Nadie nos la podrá arrebatar. Y la pregunta que queda es, ante estas maravillosas bendiciones, ¿cómo deberíamos reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar después de oír esto? ¿Vas a seguir enfocado en las cosas de esta vida? ¿Vas a priorizar las cosas de esta vida? ¿Vas a buscar el dinero como si no hubiera mañana? ¿O primero vas a buscar a Dios para que bendiga todo lo que tú haces? Eso nos lleva a nuestras aplicaciones. Vamos a ver 3 aplicaciones prácticas. Efesios 1:3 no nos revela una verdad teológica. Nos llama a una respuesta emocional y espiritual. Bendito, así reaccionó Pablo y así debe reaccionar la iglesia hoy. Bendito sea Dios. ¿No? Bueno, amor, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer de almuerzo? Algunos salen del culto pensando en el almuerzo. Claro que como es el culto temprano, pensarán en el desayuno. Bueno, amor, ¿y qué? ¿Qué vamos a desayunar? Bendito sea Dios, miren todo lo que nos ha dado el Señor. Pero no hay maravilla en el creyente. Los creyentes de hoy no se maravillan con
lo que Dios nos ha dado y nos ha revelado en su escritura. ¿Qué tal el culto? Todo bien. Bueno, ¿de qué hablaron? No sé, de Efesios y de Dios. Ahí nos dijeron, y el pastor primero antes del culto nos dio palo, nos aventó un poco de piedras ahí. Cantaron 3 himnos ahí todos raros, eso todo insípido, unas alabanzas todas aburridas. Y después dice que Efesios, y yo no entendí nada, que nos eligió, que antes de la fundación del mundo, yo como estaba era pensando en qué iba a hacer de almuerzo o que me estaba esperando la camioneta para irnos de paseo, pues de verdad que no. Y tenía un sueño porque me trasnoché anoche en Netflix o pegado al teléfono, me acosté a las 3 de la mañana viendo estados de WhatsApp. No, yo me quedé dormido. Es chistoso, pero es la realidad de muchas personas hoy. Vienen a la iglesia y le sucede como a la semilla que cayó en pedregales. No brotó porque no tenía profundidad. Como la semilla que cayó junto al camino, vino Satanás y la robó. Como la semilla que cayó entre espinos, los afanes de este siglo, las riquezas de este mundo, ahogaron la palabra de Dios y no dio fruto. Es triste la condición de la iglesia hoy. Y solo un remanente es la buena tierra que Dios preparó para que su palabra dé fruto allí. Debemos responder con gratitud. 1. La gratitud nace del reconocimiento. La gratitud comienza cuando abres tus ojos espirituales, ves y comprendes que ya has sido bendecido, no con cosas materiales, sino con toda bendición espiritual. Entiendes que Dios te ha bendecido de una manera que el dinero no la puede comprar, no puede comprar esas bendiciones. Esas bendiciones son eternas. No se vencen, no se deterioran, no se oxidan y Satanás no las puede arrebatar. ¿Reconoces esto? No esperes que las circunstancias cambien. Responde a lo que Dios ya ha hecho por ti. No, es que cuando yo estoy en las malas, a mí no me dan ganas de adorar a Dios. Pero cuando estoy en las buenas, sí. No alabes a Dios en función de tus circunstancias. Alaba a Dios porque Él ya te lo ha dado todo en Cristo. 2. La gratitud se expresa en adoración. Como dijo Pablo, bendito sea, es una expresión de alabanza. Pablo bendice a Dios porque entendió que Dios lo había bendecido primero. Primera carta de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hay personas que están esperando que Dios los llene de dinero para bendecirlo, para servirlo, esperan a que Cristo los saque de problemas, vienen a la iglesia esperando que Él les devuelva a la mujer después de que fueron unos sinvergüenzas. Están esperando que Dios los sane de una enfermedad para poder servirle y condicionan a Dios. Oh, si tú has entendido que Dios te ha bendecido ya, alábale, sírvele con todo tu ser. Entonces la gratitud no es solamente un sentimiento interno, se expresa, es visible, ¿cómo? En nuestro hablar, en nuestro cantar. Pero es que eso sí no se presta. Entonces, ¿qué traemos? Un grupo de reggaetón aquí para que sandunguemos y perriemos. El motor de la alabanza a Dios es el entendimiento de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entender, no a la perfección, la gracia, el amor, la salvación que tenemos en Cristo. Entender la obra de Jesucristo. Y eso deberá producir en nosotros un sentimiento de gratitud que solamente podamos expresarlo con nuestras palabras y ni aún así nos alcance. También lo expresamos con obediencia, con testimonio, porque no solamente hablar, yo soy creyente, soy calvinista, soy de la iglesia reformada. ¿Y qué? Si eres el anticristo, sales de acá y eres el diablo, tu mujer no te soporta. Es más, tu mujer ni duerme contigo, duermes en el sofá. O si vives con tus padres, te vas a dormir donde tu mamá porque tu mujer no te aguanta. Porque en la iglesia eres creyente, pero afuera eres el diablo. No, hermanos, la gratitud a Dios se expresa también con un testimonio de vida. Una vida cambiada y una vida de obediencia a su palabra. Tercero, la gratitud se fundamenta en lo espiritual, no en lo visible. Las bendiciones que Pablo menciona no son casas, carros, salud, dinero, viajes. No, acá no lo dice. ¿O sí? ¿No lo dice? Son elección, adopción, redención, herencia y el sello de su Espíritu Santo.
Esas bendiciones proceden de los lugares celestiales, lo cual significa que son seguras y eternas en Cristo. Si tú te arrepentiste de tus pecados, eres hijo de Dios. Dios está contigo y si mueres hoy, te vas para el cielo a la presencia de Dios. Porque la salvación en Cristo es segura. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El creyente agradecido no vive por lo que ve, sino por lo que cree, como Abraham. Tu gratitud no puede depender de lo que tienes en tu bolsillo o en tu cuenta de banco. Tu gratitud debe depender de lo que posees en Cristo. Esto es para la iglesia. Para ti, amigo que nos acompañas hoy, o creyente, entre comillas, porque muchas personas están en la iglesia, pero no todos son creyentes. Algunos vienen por costumbre, otros porque la mujer los obligó, el papá los obligó. Les gusta lo que se predica, les llama la atención, o les gusta una muchacha, ¿cierto? O les gusta un muchacho, o vienen a cobrar una plata a un hermano de la iglesia que le vendieron algo y les dio una plata, entonces vienen a cobrarle. No todos son creyentes. Si tú no eres creyente, hermano, Dios te invita a mirar más allá de lo que estás viendo. No se trata de esta vida, no se trata de riquezas materiales, no se trata de una vida sin problemas, se trata de una bendición eterna en Cristo. Se trata de una obra espiritual que Dios ha preparado para ti hoy en Cristo Jesús. ¿Y qué tengo que hacer para hacerme a esas bendiciones? Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Jesucristo, entiende que este mundo se va a acabar. Hoy Dios puede llamarte a rendir cuentas. Y todo por lo que has trabajado se quedará aquí. Y como viviste para las cosas de este mundo, tu destino será lejos de la presencia de Dios por toda la eternidad, la condenación eterna, por tu pecado. Dios te ofrece por gracia, no hay que pagar, hermanos, no hay que dar primicias, siembra, espiga, ni nada de ese ladronismo. Solamente tienes que venir arrepentido a Cristo, postrarte ante Él, pedirle perdón por tus pecados, reconocer que solo Él te puede salvar de la ira de Dios. Tendrás vida eterna y una riqueza, como dice Pedro, incalculada, inmarcesible, incorruptible, reservada en los cielos para ti, solo si crees en Jesús. Vamos a orar. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.